Hola amigos, bienvenidos al video número 11 de su curso Excel Intermedio. En este video vamos a revisar el uso de los formatos condicionales en Excel y un tema muy ligado a las funciones lógicas y ya vamos a ver por qué. Para ilustrar la herramienta vamos a utilizar el libro Ventas que ustedes pueden descargar desde la página del curso y que hemos venido utilizando desde dos videos anteriores, en el cual manejamos una tabla denominada ventas, donde tenemos un registro de ventas que van desde la fila 2 hasta la fila 7070. Ok, lo convertimos en una tabla de tal manera que Excel me diese las prestaciones para administrar y manejar mucho más eficientemente mis datos. Ahora bien, en los videos anteriores vimos varios ejemplos de funciones lógicas usando la función lógica sí y auxiliares como la función y la función o. Ahora, existe un formato en Excel que puede cambiar de acuerdo a que se cumpla o no se cumplan las condiciones, siendo una variante en este caso de las funciones lógicas. ¿Ok? Solamente que el resultado no se muestra en una celda, sino con ciertas características en el formato de las celdas donde se presenta la información. Para este caso vamos a revisar dónde está la ubicación de esta herramienta. Se encuentra en inicio, en el menú inicio, en el cintillo horizontal, en el conjunto de herramientas de estilo y específicamente en la herramienta formato condicional. A partir de la versión 2017 tenemos una categoría de formato condicional. Tenemos la denominada resaltar regla de celda, ¿okay? Que, como su nombre lo dice, resaltan ciertas características de las celdas cuando se cumplan o no se cumplen ciertas condiciones, simulando lo que hace la función lógica sí. Por ejemplo, si una condición sea mayor que o menor que o esté entre un rango de valores o sea igual a un valor o que contenga un texto o una fecha o que tenga valores duplicados, yo puedo indicarle qué formato va a tener la celda. También tenemos la opción de resaltar ciertas reglas de celda como las 10 mejores o los 10 valores superiores o los 10 inferiores o el 10% de los valores inferiores o por encima del promedio o aquellos que estén debajo del promedio. También tenemos unos agregados nuevos como es el de barra de datos, que está clasificado en rellenos degradados o relleno sólido. Tenemos el de escala de colores y el de conjunto de iconos. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de estos formatos condicionales. Ejemplo, si yo quisiera resaltar, por ejemplo, en mi reporte, todas aquellas ventas que fuesen mayores a 1.000.000, yo voy a marcar entonces de la columna total bolívares, voy a marcar en este caso la columna total bolívares, comenzando con el primer valor que nos conseguimos, que en este caso es la celda L2, y voy a sombrear todas las celdas hacia abajo que yo quiero que él evalúe, para ver si se cumple o no la condición. Un atajo es colocándome en la celda L2 y presionando las teclas Control Shift, manteniéndolas presionadas y presionando la tecla flecha abajo. Esto es un atajo para seleccionar todos los valores en forma vertical y fíjense que la selección se detuvo en la última celda con valor que consiguió, que fue la celda en la fila 7070. Ahora, en este conjunto de celdas yo quiero resaltar todas aquellas ventas que sean mayores a 1.000.000. Fíjense que hay ventas diversas, por ejemplo 129.000, 51.000, pero hay ventas que están en este caso mayores a 1.000.000, como por ejemplo de la fila 14 a la fila 17. Para resaltarlas nos vamos a ir entonces a formato condicional, resaltar regla de celda y aquellos valores que sean mayores que, fíjense que aparece una ventana, tiene como título es mayor que, y va a aplicar formato a las celdas que sean mayores que. Puede ser el valor almacenado en una celda o un valor que coloquemos manual, en este caso sería 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6. Todas las celdas que sean mayores a 1.000.000, ¿ok? Van a aparecer con cierto color. Del lado derecho tenemos una lista de estilos predefinidos, por ejemplo, como relleno rojo claro, relleno amarillo, relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo, o puedo aplicar un formato personalizado. Vamos a ver formato personalizado, nos abre la ventana de formato de celda de Excel. ¿Okay? Y nos permite entonces en este caso aplicar ciertas características, ya sea los bordes, al relleno de la celda o al texto. En este caso, por ejemplo, yo quiero que todas las celdas que sean mayores a 1.000.000 tengan como relleno, en este caso, un color verde. Podemos escoger en este caso la paleta de colores verde. Puedo indicarle que el número aparezca, por ejemplo, la fuente sea, por ejemplo, en negrilla, el tamaño del número, ¿ok? O negrilla cursiva. Yo lo voy a colocar aquí en negrilla y vamos a ver ahora a la decirle aceptar. Observen que en la parte inferior podemos ver la columna seleccionada y vemos el estilo que le aplicó solamente a aquellas que son mayores a
cierto valor, ¿ok? Solamente que aquí el resultado del valor si es verdadero no es un cálculo, sino la modificación de un formato. Aceptar, y observen ahora cómo tenemos entonces un reporte con todas las ventas mayores a 1.000.000 resaltadas en verde y en negrilla. También existen otras variantes. Por ejemplo, si yo quiero comparar las cantidades que se vendieron por medio de una barra horizontal que abarca el universo de la celda, podemos utilizar un formato condicional de barra de celda, muy útil por ejemplo para controlar el inventario, para medir por ejemplo los valores en diferentes celdas, y vamos a usarlo con la cantidad. Tenemos facturas con diferentes cantidades. Si yo quiero comparar por ejemplo cuántas cantidades se vendieron en cada factura con respecto a otra, podemos marcar entonces todas las celdas a comparar, partiendo en este caso de la celda K2. Recuerden el atajo para marcar un volumen grande de celda en forma vertical, que es colocando en la primera celda y presionamos Control Shift flecha abajo. Observen ahora cómo se marcó toda la columna, y voy a aplicar un formato para con una barra horizontal comparar los valores de las cantidades vendidas. Vamos entonces a inicio, formato condicional, y vamos a utilizar barra de datos. Esa barra, fíjense que puede ser de diferentes colores y puede ser con un relleno sólido o un relleno degradado. Yo voy a escoger por ejemplo una tonalidad de azul y va a ser un relleno degradado en azul. Observen ahora el resultado. En el reporte podemos ver entonces que los valores de las celdas de cada factura, específicamente las cantidades, y podemos visualizar rápidamente cuáles facturas tuvieron más cantidades despachadas. Fíjense que en este caso estamos resaltando por medio de un formato condicional denominado barra de datos, que será una variante que apareció a partir de la versión 2007 en Excel. Observen cómo podemos ver los diferentes niveles de la cantidad de la factura solamente viendo la celda, y en forma gráfica podemos hacer las comparaciones a simple vista de los valores con mayores cantidades y menores cantidades que están dentro de esa columna correspondiente a las cantidades despachadas. También podemos hacer una comparación de los valores viendo cuáles valores están en una media, cuáles están por encima de la media o por debajo de la media con diferentes colores. Y vamos a hacerlo con el total de ventas. El total de ventas, voy a marcar la columna total ventas, voy a hacer aquí un zoom. Y vamos a marcar entonces, partiendo de la celda N2, voy a marcar toda la columna y vamos a comparar los valores y vamos a ver cuáles valores estuvieron sobre la media de las ventas, cuáles ventas estuvieron por encima de la media y cuáles están por debajo de la media, también con una vista gráfica. Nos vamos a inicio, formato condicional, y para eso vamos a utilizar la escala de valor. Funciona como un termómetro y podemos escoger la combinación de colores, puede ser la degradación de un color a otro o puede ser la degradación de un color hacia blanco. Vamos a usar por ejemplo este que aparece por defecto. Fíjense que me dice que aplica un degradado de color en un rango de celda. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Por ejemplo, en este caso los valores más altos van a estar en verde, los que están en la media se aproximan a amarillo y los que están por debajo de la media, los valores mínimos aparecen en rojo o van coloreándose hasta un color rojo intenso. Aceptar, y observen ahora el efecto sobre el total de ventas. Todos los valores que tienden a amarillo, naranja amarillo, son valores que están hacia la media de las ventas. Verdes son los valores más altos de ventas, y los que tienden a ir a color rojo son los valores menores en la facturación. Fíjense por ejemplo entonces cómo podemos saber también cuáles son las facturaciones más altas o más bajas y cuáles están en la media del histórico de ventas, simplemente dándole entonces un formato condicional de escala de colores. Tenemos también el formato condicional denominado en este caso conjunto de iconos. Para el conjunto de iconos vamos a hacer el ejemplo utilizando en este caso el precio unitario. Okay, yo quiero ver por ejemplo cuáles valores están por encima de cierta cantidad y cuáles están en cierta cantidad y están por debajo de ese valor. Y ahí vamos a indicarlo con un icono. Voy a marcar todos los valores del precio unitario y nos vamos a ir entonces a inicio, formato condicional, conjunto de iconos. Ese conjunto de iconos pueden ser direccionales, de forma, de indicadores o valoración. Fíjense que pueden tener 3 símbolos, 4 y hasta 5 símbolos. Todo va a depender de la cantidad de condiciones que queramos evaluar. Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles valores están por encima, por ejemplo, de cierta cantidad, vamos a ver cuáles valores están por encima de 40 como precio unitario, cuáles están en el rango en un rango de medio y cuáles están por debajo de ese rango medio. Podemos usarlo direccional, puede ser de formas, que fíjense que muchos de ellos tienen los colores de los indicadores de gestión. Puede ser también indicándolo con una barra que permite elegir valores que a medida que sean más altos la barra se va rellenando de un valor con un color.
o se puede ir degradando si tiende a valor mínimo. Pero si queremos compararlo con respecto al precio medio de venta, vamos a usar por ejemplo el direccional. Inicialmente fíjense que aparece todo marcando hacia abajo, pero una vez que lo apliquemos, sin desmarcar el conjunto de rango de celda, vamos a configurarlo. Aquí tenemos seleccionado, fíjense que todos aparecen con una flecha que apunta hacia abajo, pero vamos a indicarle cuál va a ser el comportamiento de la flecha. ¿Cómo? Administrando esa regla de ese conjunto de iconos. Aquí tenemos todos los formatos aplicados en la hoja, pero vamos a aplicarlo para el conjunto de iconos. Observen ahora que inicialmente esos iconos se comportan en base a un valor porcentual, pero yo voy a colocar lo que quiero que sea con respecto a un número, y la idea es la siguiente. Por ejemplo, todos los valores que estén mayores a 40 como precio unitario, yo quiero que aparezcan en verde. Cuando el valor es mayor, cuando el valor sea mayor a 40, entonces va a aparecer en verde. Cuando el valor esté entre 40 y 30, entonces fíjense que ya 40 sería el valor que está por encima, sería 41, entonces el medio iría cuando el valor sea menor o igual a 40 y mayor o igual, por ejemplo, a 30, que sería, por ejemplo, un valor medio. Entre 30 y 40 va a aparecer en una flecha horizontal. Y si el valor es menor que 30, va a aparecer una flecha roja. Ok, fíjense que aquí está la lógica. Entonces, va a aparecer el icono en verde cuando el valor sea mayor a 40. Va a aparecer en naranja cuando el valor sea menor o igual a 40 y al mismo tiempo mayor o igual a 30. Y cuando esté por debajo de 30 va a aparecer en rojo, indicando que es un valor que está por debajo de la media. Aceptar. Aplicamos, entonces aquí tenemos el conjunto de iconos, vamos a aplicarlo a nuestro cuadro y aceptar. Y observen ahora, por ejemplo, estos valores están por debajo de la media, estos valores que están acá están por encima de la media, y aquí tenemos los valores que están en la media, o sea, las facturas que están en los precios promedios, que eran entre 30 y 40. Ok, fíjense entonces cómo el conjunto de iconos también nos pueden dar algunos indicadores rápidos encima del cuadro, y podemos ver, podemos inclusive filtrarlo. Fíjense que las columnas, vamos a hacer un zoom positivo acá y vamos a ver que puedo filtrar, por ejemplo, todas las ventas que estuvieron por encima de la media. Me voy al filtro de precio unitario, escojo un filtro de color y les digo que me muestre solamente lo que tiene la flecha verde que apunta hacia arriba. Observen ahora que todas estas facturas están por encima de la media. O puedo filtrar todas las facturas que están en los precios medios entre 30 y 40 si escogemos la flecha horizontal, o todos los valores que estén por debajo de la media si escogemos en este caso la flecha roja que apunta hacia abajo. Y para verlos todos simplemente borramos el filtro de precio unitario. Que aquí tenemos entonces el 100% de reporte con diferentes indicadores aplicados dependiendo si se cumplen o no se cumplen ciertas condiciones. Ok, amigos, de todas maneras, a lo largo del curso vamos a tener la oportunidad de revisar otros elementos con respecto al formato condicional, tanto en el nivel intermedio como en el nivel avanzado. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.